En menos de 2 años, más de 20 chicas jóvenes fueron captadas, alejadas de su entorno habitual y sometidas a un control extremo. No ocurrió en un país lejano ni en una zona en conflicto. Pasó en pleno corazón de Estados Unidos. Y todo comenzó con una cuenta de Instagram. La persona detrás de este infierno no era una criminal oculta entre las sombras, ni una figura misteriosa del crimen organizado. Era una modelo, una influencer, una autoproclamada gurú espiritual con cientos de miles de seguidores que la idolatraban. No usaba armas, usaba palabras dulces, promesas brillantes, luces de escenario y un algoritmo diseñado para atrapar a las más vulnerables. Y las víctimas no estaban atadas, pero vivían encerradas en una cárcel invisible, una prisión llamada Esperanza. Esta no es la historia de una secta ancestral. Es la historia de una secta del siglo XXI, creada desde cero en Instagram y TikTok. La mujer que aseguraba tener dones proféticos se llama Katiuska Torres Suárez, aunque en Internet es conocida como Kat Torres. Una modelo, una coach de vida, una influencer espiritual brasileña con decenas de miles de seguidores devotos. Kat construye una imagen perfecta en redes sociales, siempre bella, exitosa y supuestamente iluminada por una sabiduría superior. Pero detrás de esas fotos deslumbrantes y frases inspiradoras, se escondía una verdad oscura, una verdad de manipulación, de abuso y de esclavitud moderna. Sus víctimas eran chicas jóvenes que creyeron en sus promesas, dejaron a sus familias, abandonaron Brasil y viajaron a Estados Unidos persiguiendo un sueño. Pero lo que encontraron fue una trampa. Esta es la verdadera historia del caso Kat Torres. Un crimen real que expone el lado más siniestro y peligroso de la cultura influencer. Un caso de trata de personas y explotación sexual, camuflado como si fuera un grupo espiritual. Para entender cómo una figura famosa de las redes sociales pudo convertirse en la líder de un entramado tan perverso, tenemos que profundizar en sus técnicas de manipulación psicológica. Y si queremos que historias como esta sirvan de advertencia, necesitamos tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque a veces, los monstruos más aterradores no se esconden en la oscuridad. Están sonriendo justo detrás de la pantalla de tu móvil. Ahora, vamos a descubrir cuáles fueron esas promesas que dieron inicio a esta pesadilla. Kat Torres. El crimen detrás del brillo. Kat Torres, o como a ella le gustaba llamarse, Kate Aluz, construyó una imagen perfecta en redes sociales. Era una modelo brasileña, joven, guapa, viviendo una vida de lujo en Estados Unidos, llena de viajes, vestidos blancos y mensajes de alta vibración. Pero lo que vendía no era solo belleza, vendía un estilo de vida, una filosofía. Se presentaba como una gurú espiritual, una guía para quienes buscaban iluminación y éxito financiero. A través de directos, cursos online y sesiones de coaching personal, difundía mensajes sobre la ley de la atracción, la limpieza de energía negativa y cómo manifestar una vida abundante. Miles de jóvenes, especialmente chicas brasileñas que estaban pasando por momentos difíciles, se sintieron atraídas por ese discurso. Eran personas que buscaban un camino, una salida, una esperanza. Y para entender el poder de atracción de Kat, hay que entender primero el dolor de sus víctimas. Una de ellas, conocida como Ana, compartió su historia con organizaciones de derechos humanos. Ella dijo: «Vi en Kat mi última esperanza, después de una infancia marcada por la violencia.
Ella me prometió sanación, una nueva familia, pero me convirtió en una esclava. El testimonio de Ana reveló un patrón de caza perfectamente calculado. Kat Torres no elegía a sus víctimas al azar. Buscaba chicas vulnerables emocionalmente, desesperadas por cambiar sus vidas, por sentirse salvadas. El primer paso de la manipulación es lo que se conoce como love bombing o bombardeo de amor. Kat rodeaba a sus futuras víctimas de atención constante. Las halagaba. Les decía que eran especiales, que tenían un don único que solo ella sabía ver. Les prometía ayudarlas a construir una carrera como modelo o iniciar un negocio en Estados Unidos. Las invitaba a formar parte de un círculo interno, una familia espiritual, una comunidad de almas elegidas. Y para alguien que se sentía sola, rota, perdida, esa invitación sonaba como un sueño hecho realidad. Desiré Freitas y Leticia Alvarenga fueron los primeros nombres en salir en la prensa. Ellas también cayeron en esa red. Creyeron que era la oportunidad de sus vidas. No sabían que estaban entrando en una trampa cuidadosamente diseñada, una trampa invisible. Esto es lo que relataron más de 20 víctimas en declaraciones oficiales recogidas por la policía. Lo que vais a escuchar ahora es el desarrollo detallado del proceso de manipulación y abuso. Cuando las chicas llegaron a Estados Unidos, la realidad era totalmente distinta a lo que les habían prometido. Comenzó la fase 1, el aislamiento. Lo primero que hacían Kat Torres y sus cómplices era cortar todo vínculo con el mundo exterior. Les quitaban el pasaporte, les confiscaban el móvil. La excusa sonaba espiritual, incluso amable. Les decían: esto es una limpieza digital, para que puedas enfocarte en tu crecimiento personal y alejarte de las energías negativas que vienen de tu familia. Poco a poco, todo contacto con sus seres queridos en Brasil desaparecía. Kat les metía en la cabeza que su familia y amigos estaban celosos de su éxito, que eran personas tóxicas que solo querían arrastrarlas hacia abajo. Las chicas quedaban atrapadas en una casa sin poder salir a menos que recibieran permiso y fueran vigiladas. Entonces empezaba la fase 2, la manipulación y destrucción psicológica. La casa de Kat no era un hogar espiritual, era una dictadura disfrazada de luz. Las controlaban absolutamente todo: qué comían, cuándo dormían, con quién podían hablar. Las sometían a reglas absurdas y las castigaban por cualquier mínimo error. ¿Los castigos? Hambre, silencio, aislamiento. Kat aplicaba métodos clásicos de abuso emocional. Las humillaba constantemente. Les decía que eran feas, tontas, que no valían nada, hasta que perdían por completo la confianza en sí mismas. Y justo después, les daba una pequeña dosis de afecto, un elogio, una sonrisa. Eso bastaba para que las chicas se sintieran agradecidas y siguieran buscando su aprobación. Kat fomentaba la competencia entre ellas. Les pedía que se espiaran, que se denunciaran entre sí. Convertía a las víctimas en enemigas solo para mantener su control absoluto. Con el tiempo, ya no eran capaces de pensar por sí mismas. Su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada. Y entonces comenzaba la fase 3, la explotación y la esclavitud. Una vez que Kat dominaba por completo sus mentes, comenzaba la explotación económica y física. Las obligaban a trabajar sin cobrar, limpiaban la casa, trabajaban en los negocios de Kat, incluso las forzaban a pedir préstamos a su nombre. Dinero que, por supuesto, acababa en manos de la propia Kat. Y lo más espantoso, según múltiples denuncias, fueron forzadas a participar en una red de esclavitud sexual. Tenían que acostarse con hombres desconocidos para que Kat y su grupo ganaran dinero. Todo eso lo disfrazaban como rituales espirituales o pruebas de limpieza interior.
Aquellas chicas se convirtieron en prisioneras, esclavas de una prisión sin barrotes. El sueño americano se había transformado en una pesadilla sin salida. La investigación de este caso no empezó con la policía. No fue una redada ni una denuncia formal. Fue algo mucho más humano. Todo comenzó con las familias de las víctimas y con usuarios de redes sociales que aún conservaban su empatía. En Brasil, las familias de Desiree y Leticia entraron en pánico. No podían contactar con sus hijas. Empezaron a notar cosas raras en sus perfiles, publicaciones que no sonaban a ellas, mensajes forzados, tonos extraños. Y entonces aparecieron señales de auxilio. En momentos breves, cuando las chicas lograban acceder a sus teléfonos sin vigilancia, enviaban mensajes ocultos, comentarios en clave, frases disfrazadas, peticiones de ayuda escondidas entre emojis y respuestas cifradas, solo para personas de confianza. Las familias recopilaron esas pistas y comenzaron una campaña pública en redes sociales. Denunciaron a Kat Torres abiertamente, acusándola de retener a sus hijas. La historia se viralizó y con ella comenzó una verdadera cacería digital. Periodistas, activistas contra la trata de personas, usuarios anónimos de Internet, todos empezaron a investigar por su cuenta. Revisaron publicaciones antiguas, analizaron videos, detectaron incoherencias en el relato de Kat Torres. Así nació una investigación comunitaria a gran escala, impulsada por la indignación colectiva. Y esa presión ciudadana obligó a las autoridades a actuar. La Policía Federal de Brasil se coordinó con agencias de Estados Unidos. Se abrió una investigación internacional. Kat Torres, al ver que el cerco se estrechaba, huyó del país junto con 2 cómplices brasileños. Intentaron desaparecer, pero no lo lograron. En noviembre de 2022, Kat Torres fue detenida en Brasil tras ser expulsada de Estados Unidos. Las víctimas, incluidas Desiree y Leticia, fueron finalmente rescatadas. Y lo que contaron heló la sangre. Narraron con detalles los abusos que vivieron, la manipulación psicológica, el maltrato físico y la explotación sexual sistemática. Con sus testimonios y con pruebas adicionales, la justicia presentó cargos muy graves contra Kat Torres y su red. Trata de personas con fines de explotación sexual, tortura, violación, asociación criminal. El juicio fue seguido por toda la prensa brasileña y el veredicto no tardó en llegar. Kat Torres fue declarada culpable y condenada a 8 años de prisión. Pero ella apeló y la batalla legal aún no ha terminado. Este sigue siendo un caso sin resolver en términos de su verdadera magnitud, porque aunque Kat y algunos de sus colaboradores fueron capturados, muchos creen que solo estamos viendo la punta del iceberg. Según investigaciones de medios como la BBC, hay sospechas de más cómplices tanto en Brasil como en Estados Unidos. Personas que aún no han sido identificadas. Y lo más inquietante, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué tan grande es realmente esta red? ¿Quiénes eran los clientes? ¿Quiénes pagaban para abusar de estas chicas? Sus nombres jamás se han hecho públicos. Y lo más importante, ¿cuántas víctimas más siguen atrapadas? ¿En esta red o en otras parecidas? Incluso desde la cárcel, Kat Torres mostró su verdadera cara. Existen pruebas de que envió amenazas a las víctimas. Incluso dijo que mataría a su propio suegro. Eso demuestra que no hay remordimiento. Estamos ante una manipuladora peligrosa que aún no se ha detenido. El caso Kat Torres ha abierto una ventana hacia un mundo subterráneo aterrador. Un mundo donde las redes sociales se convierten en armas de caza. Y la investigación aún no ha terminado.
El caso de Kat Torres deja una lección tan importante como aterradora para nuestra era digital. Porque esto no es solo una historia criminal. Es un análisis profundo de las grietas que existen en la mente humana y en la sociedad moderna. La primera gran lección es la arma más poderosa de todas: la esperanza. Kat Torres no vendía un producto, vendía algo mucho más fuerte. Vendía esperanza. Supuso una promesa cruel para quienes más lo necesitaban. Explotó, sin piedad, los deseos más íntimos del ser humano. El deseo de pertenecer, de ser visto, de sanar, de tener una vida que valga la pena. Este caso demuestra que los espacios digitales dedicados al crecimiento personal o la sanación espiritual, cuando no estén regulados ni supervisados, pueden convertirse en el terreno ideal para los depredadores emocionales. La segunda lección es la idea de una cárcel sin barrotes. El caso Kat Torres nos mostró que las cadenas más fuertes no son de metal, son psicológicas. Aislamiento, dependencia económica, destrucción de la autoestima, control absoluto de la información. Todo eso puede encerrar a una persona de forma más eficaz que cualquier presión física. Las víctimas no huían, no porque no pudieran, sino porque ya creían que no había ningún lugar al que huir. Pensaban que el mundo de afuera era incluso más peligroso que la prisión donde vivían. La tercera lección es el filo doble de las redes sociales y sus algoritmos. Esos mismos algoritmos que ayudaron a Kat Torres a expandir su mensaje, a encontrar y atacar a sus víctimas más vulnerables, fueron también los que permitieron que una comunidad de personas con conciencia las rescatara. La investigación colectiva de periodistas y usuarios anónimos demuestra algo fundamental: que la conexión y la acción colectiva aún tienen un enorme poder en esta era de pantallas. Y por último, la historia de este caso es un aviso, un escalofrío, una alerta constante para todos nosotros. Debemos estar siempre atentos, cuestionar todo lo que vemos en las redes y nunca ignorar una llamada de auxilio, por pequeña, frágil o disimulada que parezca. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Aún quedan muchos expedientes por abrir. Historias reales escondidas tras el brillo falso de lo moderno. ¿Qué caso te gustaría que investigáramos en el próximo vídeo? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto.